Despiden al candidato presidencial asesinado en Ecuador, Fernando Villavicencio. El país se encuentra en estado de excepción, mientras que ya hay 6 extranjeros arrestados por este magnicidio. Catástrofe total en Hawái. En las últimas horas sigue aumentando dramáticamente el número de muertos. Se esperan más víctimas con el correr de las horas. La increíble historia de Andrea Avelina Andrade tiene más de 100 años y llegó a la frontera desde El Salvador en busca de cruzar hacia Estados Unidos y reunirse con sus hijos. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo que sigue siendo la noticia del día en el Ecuador, donde ya se llevó a cabo el funeral del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado por sicarios la tarde del día de ayer miércoles. Cientos de personas con dolor y enojo llegaron para darle el último adiós. Vamos a Quito, Ecuador. Jefferson Sanguña nos tiene los últimos detalles. Con ira e indignación, los simpatizantes del candidato presidencial Fernando Villavicencio lo acompañaron en su funeral, pues hoy en horas de la tarde se llevó su cuerpo a la funeraria memorial en el norte de Quito. El señor era el único político valiente, y lo digo con orgullo, político valiente. Y seguir con el objetivo que tenía Fernando Villavicencio. ¿Qué era? Era de luchar contra la corrupción. Bueno, para mí fue un impacto grande y para todo el Ecuador, porque nos quedamos sin un buen líder aquí en el Ecuador. Por otro lado, el llamado a la unidad entre los candidatos sigue en espera. El aspirante presidencial Yacu Pérez aseguró que ha conversado con Otto Sonnenholzner, Javier Hervas Bolívar Armijos y Daniel Noboa, y espera la respuesta de Jan Topic y Luisa González. A firmar un acuerdo, un pacto social por la seguridad ciudadana. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral confirmó que las fechas se mantienen, es decir, la votación para el 20 de agosto y el debate para este domingo 13. Desde el movimiento Construye aún no han definido quién reemplazaría el lugar de Fernando Villavicencio. Y en estos momentos de dolor pedimos la unión y la paz de la ciudadanía. Que la Policía Judicial, a cargo de la función ejecutiva, realicen una investigación objetiva y transparente. Hasta el momento, los allanamientos han dejado 6 personas detenidas de nacionalidad extranjera y se decomisaron armas y granadas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que la Agencia Federal Norteamericana de Investigación e Inteligencia ayudará a la indagación del asesinato. En la tarde se realizó el funeral de manera privada y en pocos minutos los simpatizantes del movimiento Construye harán un acto simbólico. Desde Quito, Ecuador, para Noticias de Estrella TV, Jeff Sanguña. Buenas noches. Nos enlazamos directamente hasta Quito, la capital de Ecuador, con el analista político Rodrigo Jordán, que ya está con nosotros. Rodrigo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la Cierre de Edición. ¿Cuál es su análisis de lo ocurrido? Así es, bueno, en este momento Ecuador vive, yo diría, momentos en los cuales hay un shock y un terror social debido a lo que ha ocurrido últimamente, porque esto no hay un registro que haya pasado en el Ecuador de una manera tan violenta, y yo diría hay terror social y también incertidumbre, dado que las elecciones son en muy poco tiempo, de este domingo en 8, y realmente hay incertidumbre de quién podría reemplazar al candidato, dado que incluso el debate presidencial es este mismo domingo. Rodrigo, ¿le sorprende que las personas detenidas sean sicarios extranjeros colombianos? Así es, Ecuador vive una violencia sostenida en la cual, solo para dar algunos números, en el año 2016 teníamos 959 muertes violentas u homicidios intencionales, y para este año vamos a terminar con más de 6,000 y vamos rumbo a ser el país más inseguro de América Latina, y obviamente esto tiene que ver con mafias multinacionales e internacionales, incluso equipos de sicarios que llegan al país a cometer ciertos asesinatos y actos delictivos, lo cual realmente nos preocupa muchísimo, y obviamente este es el reflejo de la violencia, de la narcoviolencia que se vive. Rodrigo, ¿qué tan extenso es el alcance de los cárteles de la droga y cómo afecta el estado de excepción de cara a cara a las elecciones? Este es un tema muy importante porque el presidente Guillermo Lasso, más o menos en 2 años, 3 meses
mandato, ha emitido 17 estados de excepción, los cuales no han permitido frenar la violencia, y vemos cómo el sicariato, las muertes y la delincuencia no solo que se han convertido en el principal problema de los ecuatorianos, más que el empleo y la lucha contra la pobreza, sino que las personas tienen terror de salir, y ahora el sicariato prácticamente es diario y varias veces en un solo día en todo el país. Con la cercanía que tenemos ya de estas elecciones, ¿cambia el posible ganador? ¿Cambia la participación del pueblo votante? Así es, nosotros estimamos que este hecho impactará directamente en el tablero electoral para las elecciones de este domingo en 8, porque la candidata que representa al partido del expresidente Rafael Correa estaba punteando con más del doble de la intención de voto de la segunda persona que le seguía, y nosotros creemos que van a capitalizar estos votos de Fernando Villavicencio, el candidato Jan Topic y el candidato Otto Sonnenhösler, y también el reemplazo que pongan el mismo partido Construye, que era el que apoyaba a Fernando Villavicencio. Rodrigo, muchísimas gracias por su participación esta noche. Nuestros mejores deseos para usted y para el pueblo que está atravesando momentos muy difíciles en esta nación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, un abrazo. Muy bien, vamos a pasar a otra información. Las recientes amenazas violentas en contra del presidente Joe Biden a tan solo horas de su llegada al estado de Utah nuevamente han resaltado el aumento del terrorismo doméstico y el extremismo que enfrenta a Estados Unidos. Dayani López nos tiene más sobre este preocupante problema. Dayani, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y datos del FBI señalan que desde el 2020 han aumentado los grupos extremistas de derecha y el racismo. Incluso las investigaciones abiertas por amenazas creíbles contra cierto grupo, políticos o la fuerza del orden se han cuadriplicado desde el 2013. El miércoles por la mañana, horas antes de que el mandatario Joe Biden arribara al estado de Utah, el FBI llegó a la casa de Craig Delayue Robertson, que estaba bajo investigación por publicar amenazas de muerte en redes sociales contra el presidente y varios políticos. Su más reciente publicación decía que había escuchado que Biden llegaría a Utah y que planeaba sacar su traje de camuflaje y comenzar a limpiar el polvo de un rifle de francotirador M24. Es bastante grave, particularmente porque hoy en día tenemos muchas comunicaciones fáciles entre gente que piensan, digamos, de la misma manera, y pueden colaborar, pueden planear, pueden organizarse mucho más fácil. De acuerdo con autoridades, este hombre se encontraba fuertemente armado. Además, documentos judiciales señalan que se identificaba como MAGA Trumper y también había publicado amenazas contra los principales funcionarios encargados de supervisar los casos judiciales contra el exmandatario Donald Trump. Si quieren ponerse en contra de nuestro candidato preferido, eliminarlos porque representan una amenaza para él. Eso ha sido explotado muy bien por Trump, que se presenta como una víctima. Por otro lado, para los analistas políticos, el peligroso extremismo también pone en juego nuestra democracia. Cuando hay un gran porcentaje de estadounidenses que no creen en su sistema de gobernación, no creen en su sistema judicial, ya comienzas a ver una desintegración de la sociedad. Y ambos analistas con los que conversé creen que continuarán las amenazas y ataques extremistas, inclusive antes y después de las elecciones presidenciales. Ahora bien, las distintas agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Interna están de acuerdo en identificar este tipo de violencia como terrorismo doméstico, así que será gravemente penado. José. Muchísimas gracias por tu reportaje. Pasamos a una noticia que aún es muy preocupante. Hawái vive una situación de emergencia total. En las últimas horas, el número de muertos aumentó a 53 a causa de los devastadores incendios en la isla Maui. También hay decenas de heridos y desaparecidos. Laura Ortega tiene las imágenes y los detalles. La tragedia sucumbió al pueblo que hace unos días estaba lleno de vida a solo cenizas. Del paradisíaco y pintoresco Lahaina no queda nada. El relato de los sobrevivientes solo describen la magnitud del desastre. In Lahaina for about 18 years and we just had the worst disaster I've ever seen. All Lahaina is burnt
too crisp, and it's like an apocalypse. Los bomberos y socorristas trabajan a su máxima capacidad y ante la tragedia sin precedentes, el presidente Biden este jueves ha declarado la situación como desastre mayor para permitir la asignación de recursos federales con el fin de respaldar los esfuerzos estatales y locales para atender la emergencia y la recuperación de la isla. We're working as quickly as possible to fight these fires and evacuate residents and tourists. In the meantime, our prayers with the people of Hawaii, but not just our prayers. Every asset we have will be available to them, and they've seen their homes, their business destroyed, and some have lost loved ones, and it's not over yet. Ante esto, el mandatario también ha dispuesto más de 100 miembros de la Guardia Nacional que han sido desplegados para combatir los incendios y ofrecer apoyo a las víctimas. La magnitud de esta tragedia se hace evidente al considerar que, a pesar de los informes actuales, la cifra de muertos podría aumentar debido a las personas desaparecidas. Las imágenes aéreas dejan ver el alcance de la destrucción. El símbolo histórico y todo a su alrededor fue devorado por las implacables llamas, al parecer avivadas por el paso del huracán Dora y la larga sequía que ha experimentado en los últimos años el archipiélago hawaiano. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Después de la pausa regresamos con más noticias. Quédense con nosotros. Continúa la polémica por el contenido de los libros escolares en la República Mexicana. Un juez ordena suspender su entrega. Llega hasta la frontera la abuelita inmigrante. Su sueño, reencontrarse con sus hijos. Pasamos a información de la República Mexicana, donde hay controversia a pocos días de que inicie el ciclo escolar. Un juez federal ha dicho que no habrá libros de texto gratuitos para estudiantes si estos no se ajustan a los planes de estudio aprobados. En la Ciudad de México, Víctor Vázquez nos tiene los detalles de esta polémica. Un juez federal determinó que no habrá libros de texto gratuito en las aulas si la Secretaría de Educación Pública no acredita que los ejemplares fueron hechos bajo los planes y programas de estudios ya aprobados. A la dependencia le dieron 24 horas y no pudieron mostrar las evidencias que la autoridad le requiere. Hace un momento fui notificado de esta resolución en donde un juez federal ordena a la Secretaría de Educación Pública suspender de manera inmediata la entrega de los libros de texto. Y adicionalmente, al no cumplirse los procedimientos establecidos en la Ley General de Educación, señala la reimpresión. Aunque la CEP aseguró que los libros sí van, los gobernadores de 4 entidades, Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua, se niegan a distribuir el material didáctico en sus estados. Es que en Jalisco creemos que con la educación y el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños no se juega a la política. Incluso padres y madres de familia están preocupados, piden una revisión íntegra. Tienen que medir el tipo de errores. Yo creo que en todo hay errores, sí, es aceptable, pero yo creo que pues aquí lo que deben de buscar es el bien para los niños. Que alguien lo revise minuciosamente y que no se repartan así, porque ¿cómo le vas a enseñar a un niño si está mal hecho, no? O sea, es ilógico. Si se llegan a reimprimir en 2 semanas, los libros para unos 30 millones de niños no estarán listos. Y por el otro lado, la SEP no ha podido acreditar que los ejemplares fueron creados en conjunto con académicos y especialistas. El próximo 28 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2023-2024 y entre los errores en los libros de texto y las disputas, los más afectados, dicen, son los niños en su educación. En Ciudad de México, Víctor Vázquez, Noticias, Estrella TV. Y salen a la luz más obsequios que habría recibido el juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas. El último informe revela que el juez conservador habría recibido de parte de multimillonarios benefactores más de 38 vacaciones pagadas, 26 vuelos en jets privados, una decena de pases preferenciales para eventos deportivos, así como estadías en resorts de lujo en Florida y en Jamaica. Regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Se acerca el regreso a clase y los útiles escolares están a precios extremadamente caros. Y arrestada la mujer que atacó a taquero latino solo por cobrarle los tacos que ella se había comido. Pasamos a información de la Florida, donde miles de padres de familia están preocupados por el regreso a clase de sus hijos. El costo de los útiles escolares está por las nubes.
En Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica. Este año el regreso a clases será más caro que nunca. Según sondeos nacionales, las familias con niños en la escuela primaria y secundaria planean desembolsar un promedio de $890. Tengo 2 niños y cada vez es más complicado comprar los útiles porque todo está por los cielos. Bien caro. La alta inflación no está ayudando para nada y por eso se estima que se rompan todos los récords en cuanto al consumo de útiles escolares. Por eso muchos padres acuden a estos lugares donde distribuyen material para la escuela. Supone un alivio para los bolsillos de algunas familias que cada vez lo tienen más difícil para llegar a final de mes. Todo, la mochila, los lápices, los útiles, y las escuelas piden más y más y el bolsillo pues no alcanza para tanto. Ahorrar para el regreso a clase es casi una misión imposible, pero si se toman en cuenta algunas recomendaciones se puede controlar más el gasto. ¿No? Si ya tienes otro hijo, por ejemplo, y ha usado cosas similares, reciclar eso, hacerlo de una manera que no esté siempre como que comenzando desde cero. También los gobiernos locales y estatales están impulsando programas de ayuda, pero no es suficiente. La administración asegura que debido al alto costo de la vida hay una gran demanda y cada vez es más difícil ayudar a todos. Tenemos muchas personas ahora que empieza la escuela que le hace falta una manito. Ese ahorro de darle una mochila a veces refleja $80 para una familia, ¿verdad? Pese a todo, mayores y pequeños ya casi lo tienen todo listo. Ya me compré todo, pero necesito los zapatos que todavía no me ha llegado. Pero ya estoy listo para la escuela. Se estima que este año los padres gasten $24.000 millones más respecto al año anterior. Jamás se había superado esa cifra. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En Bakersfield, California, fue arrestada la mujer que atacó violentamente a trabajadores de un puesto de tacos. Tras varios días de búsqueda y colaboración de la comunidad, Renee Latrice Hines, de 36 años, fue capturada después de haber golpeado y rociado con gas pimienta a los taqueros. Todo esto cuando se negó a pagar por los tacos que había comido. Esto ocurrió en la ciudad de Watts. Latrice ahora enfrenta cargos de sospecha de asalto con un arma mortal y una fianza de $30,000. Pasamos a Texas, donde el latino sospechoso de matar a 5 hondureños en la ciudad de Cleveland se ha declarado no culpable. Este jueves, Francisco Oropesa, de 38 años, no aceptó los 5 cargos de asesinato en primer grado en su contra por el tiroteo ocurrido el pasado 28 de abril, donde el sospechoso asesinó a 5 personas, entre ellas un menor. Oropesa sigue recluido y con una fianza de $7,5 millones. Y esta historia es increíble, admirable. Con más de un siglo de vida, una abuelita salvadoreña busca obtener asilo en los Estados Unidos para cumplir su sueño de volver a abrazar a sus seres queridos. En Piedras Negras, Coahuila, Efraín González nos tiene su historia. Con un siglo vivido en su natal El Salvador, doña Andrea Avelina Andrade ha llegado a la frontera de México y Estados Unidos a sus 103 años para intentar cruzar a la Unión Americana. Con sorprendente fuerza para caminar erguida, ayudada solamente de un bastón, esta centenaria salvadoreña afirma que su deseo es reunirse con sus hijos, quienes cruzaron hace años. En la edad, 103 años. ¿En qué año nació? 1920, que queremos ir a ver unas familias que están de aquel lado y tenemos pero años y años y años de no verlos. Y antes de morir los queremos ir a ver. Doña Andrea se encuentra resguardada en un pequeño albergue en Piedras Negras, donde soporta temperaturas de más de 104 grados Fahrenheit a la espera de obtener una cita de solicitud de asilo mediante la aplicación CBP One. Me va a sacar de vuelta y me va a tirar para mi lugar. Amalia es nieta de doña Andrea, a quien cuida en este albergue desde hace semanas que llegaron a la frontera. Nosotros nos entregamos a migración de acá, por la edad de ella, que cumpliera su sueño que ella tenía. Le dieron, nos mandaron para acá, el grupo Beta. Con el andar de 103 años de vida, doña Andrea demuestra conservar la paciencia suficiente para esperar una cita de asilo. Ahorita que me siento con fuerza, yo estoy haciendo ese impulso, ¿verdad? Porque ya uno ya viéndolo visto, ya no puede hacer nada. Doña Andrea y su nieta aún no tienen fecha confirmada por la aplicación CBP One para tramitar su solicitud de asilo, mientras sus hijos y sus nietos la siguen esperando en Estados Unidos. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. En su primera visita oficial a Estados Unidos, la canciller de México, Alicia Bárcena, se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken. En una conferencia de prensa, la canciller destacó la prioridad de los dos países para poner fin a las barreras flotantes del río Bravo instaladas por el gobierno de Texas. Además, resaltó la visita de Blinken a México en el mes de octubre para tratar temas como el tráfico de armas.
Una pausa, regresamos con más a cierre de edición. Parte hacia el espacio, el primer viaje comercial con turistas, detalles e imágenes en cuanto regresemos. La compañía Virgin Galactic llevó a sus primeros turistas al borde del espacio, incluyendo un exatleta olímpico británico y un dúo madre e hija. La nave regresó en tierra en el estado de Nuevo México. Jan Goodwin, pasajero de 80 años, fue la primera persona en comprar su boleto en el 2005. También viajaron Keisha Shahaf y su hija de 18 años, que ganaron sus asientos en una promoción de la misma compañía. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Los esperamos, Dios mediante, el día de mañana.